Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él esté revelándonos la palabra de nuestro Dios. Esto que le acabo de decir es fundamental para que podamos entender la Escritura y podamos ser tocados por el Espíritu de Dios cuando somos expuestos a su palabra. Sin la luz del Espíritu no vamos a poder ver. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo: lo que se ha de discernir se debe de discernir espiritualmente. Amén. No es solo la letra, necesitamos profundizar y descubrir el corazón de Dios para nosotros. Y estoy seguro que Dios hoy quiere hablar a nuestro corazón. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y rogamos que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea prosperada en nosotros y que cada uno hoy tenga la sensibilidad para recibir aquello que de ti procede. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea prosperada en nuestro corazón y que en todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, tu nombre sea glorificado. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos a ti toda la gloria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, una iglesia funcional. Diga después de mí, una iglesia funcional. Una vez más, una iglesia funcional. Ahora con convicción, una iglesia funcional. ¿A qué le suena esto? Una iglesia funcional. Una iglesia que funciona, una iglesia que no solamente tiene un propósito, sino que lo lleva a cabo. Amén. Entonces le invito por favor a que abra su Biblia en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a darle lectura a la Escritura a partir del verso 14. Primera a los Corintios, capítulo 12. A partir del verso 14, y en cuanto lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la Escritura de la siguiente manera: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Diga después de mí, como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros. Diga conmigo, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hasta ahí. En esta porción de la Escritura podemos observar algunos aspectos de suma importancia a considerar por nosotros, los que hemos sido comprados a precio de sangre y que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes se saben perdonados? Todos nosotros hemos pecado, por lo cual merecemos la muerte. Así lo expresa la palabra de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que nosotros hemos sido perdonados, no por algo bueno que hayamos hecho, sino simplemente por gracia. Y cuando nosotros hemos sido perdonados y hemos sido aceptados por Dios en el amado, significa que también Dios nos ha hecho miembros de su familia. Diga conmigo, yo soy miembro de la familia de Dios. Una vez más, yo soy miembro de la familia de Dios. Es bien importante que usted entienda esta verdad y que se conciba como parte de la familia de Dios.
porque solamente de esta manera vamos a lograr alcanzar ese nivel de conciencia que nos permita entender que al ser miembros de la familia de Dios tenemos con ello muchos privilegios, pero también grandes responsabilidades. Y como hijos de Dios, amados hermanos, necesitamos no solo ver esta expresión como un cliché espiritual, sino como una realidad. Porque la palabra del Señor nos enseña que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y el apóstol Pablo subraya y lo expresa diciendo, y lo somos. En este sentido, no hay duda de que eres hijo de Dios. No hay duda de que has sido adoptado de forma legal. Eres miembro de la familia de Dios. Amén. En este aspecto a destacar, es muy importante que lo tengamos claro, porque de este depende la manera en la cual nosotros nos desenvolvemos al interior de la iglesia y en la sociedad. Quiero destacar algunos aspectos que el apóstol Pablo nos externa para que tengamos una idea más clara y amplia de lo que Dios espera de nosotros como hijos suyos. Y él menciona lo siguiente. Vamos a volver a leer, por favor, a partir del verso 14. Y él dice lo siguiente: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Es importante que entendamos este principio que el apóstol Pablo está poniendo delante de nosotros y que de alguna manera lo pone sobre la mesa. Somos muchos, y al ser muchos, somos diferentes. Diga después de mí, somos diferentes. Algo que quiero que tengamos presente es que Dios no está buscando al interior de la iglesia, al interior del cuerpo de Cristo, que seamos uniformes, que seamos iguales. Lo que Dios está buscando es que aún en medio de nuestras diferencias tengamos unidad. Y eso, amados hermanos, es fundamental para el buen desarrollo de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros no entendemos esta verdad es que comienzan a surgir las comparaciones, los automenosprecios, porque muchas veces quisiéramos lo que otro tiene, pero no nos damos cuenta de la riqueza con la cual Cristo nos dotó a nosotros. Cualidades, capacidades, habilidades, dones y talentos que posiblemente no están en aquella persona que nosotros admiramos o que hemos idealizado. Y que nuestras capacidades o habilidades puestas al servicio de Dios y de nuestros semejantes enriquecerían la vida de los demás. Entonces el punto fundamental es que debemos entender que dentro de la familia de Dios hay diversidad en cuanto a aquellos que la componemos. Todos somos diferentes, pero no deberían de ser nuestras diferencias motivo de debilidad. Por el contrario, deberían de ser un pretexto para lograr alcanzar un mayor nivel de fortaleza. Ahora, fíjese lo que el apóstol continúa leyendo. Y él dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Tus diferencias no deberían de alguna manera de desacreditarte, al contrario. Deberían de impulsarte a descubrir la manera en la cual tú eres útil para el crecimiento y el desarrollo del propósito de Dios para nuestra vida. A veces, amados hermanos, somos nosotros mismos los que nos desacreditamos, los que comenzamos a sentir que no estamos en el lugar correcto, que no somos las personas idóneas. Y debemos de tener presente que si Dios en su gracia nos ha concedido acercarnos a Cristo, es porque Él ya tenía en mente para nosotros una función y un propósito. La pregunta obligada de acuerdo al tema que hoy estamos tratando es si realmente nosotros lo hemos descubierto. ¿Has descubierto cuál es tu propósito? ¿Has descubierto cuál es tu función al interior del cuerpo de Cristo? Y si realmente estás funcionando de acuerdo a tu diseño. Porque si no estamos funcionando de acuerdo a nuestro diseño, no estamos siendo una iglesia funcional.
El apóstol Pablo continúa diciendo lo siguiente, y él dice: y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejarías de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Cada uno de nosotros debe de tener la actitud de agradecimiento por aquello que Dios nos ha confiado y entender que esta capacidad que procede de Dios está en nosotros con una finalidad. Y la finalidad es la de edificar su reino, edificar nuestra casa espiritual. Diga conmigo: Dios me ha dado dones y talentos para que yo pueda edificar su reino y pueda bendecir a aquellos que me rodean. Cuando nosotros, amados hermanos, no entendemos esta verdad, lo que hacemos dista mucho de lo que Dios quisiera que hiciéramos. ¿Por qué? Porque dejamos de prestar atención a aquello que hemos recibido de Dios y comenzamos simplemente a tener una actitud que, lejos de permitirnos ser de bendición, nos convertimos en una carga que es difícil de mantener. ¿Por qué? Porque no estamos llevando a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo continúa hablando y él dice: en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Tú estás en el lugar y en la posición donde Dios decidió colocarte. Y para eso, Él puso un deseo en tu corazón. Por eso cuando las personas se acercan a mí y me dicen: pastor, me gustaría servir, siempre la respuesta inicial que usted recibirá de su servidor es: ¿qué es lo que te gusta? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? ¿Por qué? Porque yo sé que si Dios está despertando tu corazón para el servicio, Él ya está poniendo en ti el deseo de servir en determinada área. Y cuando nosotros podemos sentir la inclinación que el Espíritu pone en nosotros, si obedecemos, en ello alcanzamos a desarrollar nuestro máximo potencial. De tal modo que podemos ser eficientes y efectivos en el servicio a Dios y en el servicio a nuestros semejantes. El apóstol Pablo concluye diciendo: lo cierto es que hay muchos miembros. Nuevamente nos habla de la diversidad, nuevamente nos habla de las diferencias en cuanto a diseño, pero él hace esa declaración que nos lleva a entender qué es lo que debe de prevalecer. Y él expresa y dice: pero el cuerpo es uno solo. En medio de nuestras diferencias, en medio de nuestra diversidad, si algo debe de prevalecer es que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y si nosotros analizáramos todo este pasaje, podríamos extraer de este 3 elementos que no pueden faltar en el desarrollo del propósito de Dios para nuestra vida. Y es, número 1, el sentido de pertenencia. Tú debes de saber que para poder funcionar de manera adecuada dentro del propósito de Dios, para el extendimiento de su reino y para la edificación de tu iglesia local, tú debes de tener un claro sentido de pertenencia. Si tú no tienes claro que perteneces a esta casa espiritual, que esta es tu iglesia, estás perdiendo tu tiempo. Necesitamos tener claro un sentido de pertenencia. El segundo elemento que es fundamental para poder ser de bendición dentro de nuestra iglesia local y ser un factor de crecimiento y de desarrollo espiritual es tener una correcta identidad. Si nosotros no nos sabemos hijos de Dios, si nosotros no nos sabemos parte de la iglesia, difícilmente, amados hermanos, vamos a poder trascender al punto en el cual podamos ser de bendición a otros. Y el tercer elemento es unidad. Entonces, si queremos nosotros funcionar conforme al diseño y cumplir con el propósito
que está en el corazón de Dios para todos y cada uno de nosotros, necesitamos 3 elementos. El primero de ellos es sentido de pertenencia, el segundo de estos es identidad y el tercero es unidad. Diga conmigo: sentido de pertenencia, identidad, unidad. Estos 3 elementos son fundamentales para que nosotros podamos ser de bendición en el lugar donde Dios nos ha colocado. Diga después de mí: donde Dios me ha colocado. Mire, considere lo siguiente. Como hijos de Dios, maduramos. Alcanzamos un nivel más alto de conciencia, en el cual nos damos cuenta de las necesidades que en nuestra comunidad espiritual existen. Y en respuesta a este entendimiento es que surge en nosotros un deseo por participar, ayudar, sostener e impulsar lo que como familia espiritual tenemos. Si tú no tienes claro tu sentido de pertenencia, si tu identidad espiritual está fracturada y si tú no estás teniendo el deseo de mantener en el cuerpo de Cristo ese vínculo de unidad, difícilmente surgirá en tu corazón el nivel de entendimiento que te haga actuar en razón de buscar, participar, ayudar, sostener e impulsar lo que como familia espiritual tenemos. Si nosotros solo somos esa clase de personas que nos congregamos buscando recibir sin aportar, nosotros no tenemos claro cuál es nuestro sentido de pertenencia. Solo a las personas que forman parte de una familia se les puede exigir que cumplan con las responsabilidades que como comunidad, como grupo social, necesitamos cubrir. Yo no puedo hablar con ustedes sobre alguna necesidad que pudiera haber al interior de mi casa, porque ustedes no forman parte de ese círculo. ¿Me explico? Ahora, si ampliamos el círculo, Dios nos ha dado una familia espiritual, la cual está representada por nuestra iglesia local. Somos parte de la familia de Dios, de esa gran familia universal de Dios. Ahora, la pregunta obligada es si consideras que con tus actitudes estás siendo un motivo de aliento, de impulso, de transformación y avance para tu iglesia local. ¿De qué manera tu iglesia local ha mejorado desde el momento en el cual llegaste a ella? ¿Qué tanto has aportado para su crecimiento? ¿Qué tanto ha sido tu vida de bendición e influencia para otros? Amados hermanos, muchas veces nos quedamos solo con la idea de creer que el pertenecer a una iglesia es para que tú y yo podamos recibir. Pero el propósito de Dios va más allá. Dios desea que tú y yo entendamos que como hijos suyos, Él desea que maduremos y que podamos alcanzar un nivel más alto de conciencia en el cual nos demos cuenta de las necesidades que en nuestra comunidad espiritual existen. Tal vez hoy no se ha dado cuenta usted, pero esta iglesia podría avanzar a pasos más grandes si usted determinara a partir de este día ser un cristiano funcional. Poner sus dones al servicio de los demás. Poner sus capacidades al servicio de la obra de Dios. Lamentablemente vivimos en una sociedad egocéntrica y egoísta, en la que difícilmente, amados hermanos, llegamos a ser congruentes en el sentido de priorizar a Dios en nuestra vida. Nos conformamos con simplemente pensar que somos parte, pero sin en realidad llegar a comprometernos con ello. Vean lo que nos enseña la Escritura allí en Lucas capítulo 11, verso 17, en la segunda sección del verso. Lucas capítulo 11, verso 17, en la segunda sección del verso, y dice la Escritura: una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Y esto lo podemos ver claramente no solamente en términos de una institución cualesquiera, sino también lo podemos ver de forma muy clara en el desarrollo de nuestra vida
natural y familiar. Si nuestra familia, amados hermanos, no está manifestando una genuina unidad y cada uno de sus miembros cumple con su responsabilidad, esa familia difícilmente podrá alcanzar grandes metas. ¿Cierto o no? ¿Qué pasa cuando alguno de sus miembros comienza a enfermar? Cuando se nos enferma el hígado, cuando se nos enferman los riñones, cuando se nos enferma el páncreas. Todo esto comienza a afectar el funcionamiento de todo el cuerpo, ¿cierto o no? ¿Seremos acaso nosotros parte de esos miembros que no están funcionando? ¿Y sabe por qué no funcionamos? No por el problema de que el líder no me agrada, no porque no me gusta la alabanza, no porque los horarios me resultan incómodos, no porque mi agenda me resulte complicada para poder administrar lo que yo quisiera darle a Dios. No, la realidad es que el problema va más allá y el problema tiene que ver con que cada uno de nosotros está careciendo de sentido de pertenencia. Nos está faltando una identidad correcta y no estamos realmente esforzándonos por mantener entre nosotros el vínculo de la unidad. Una casa dividida no prevalecerá. El Señor Jesucristo lo expresó así: una casa dividida contra sí misma se derrumbará. El destino de esta iglesia, refiriéndome a la iglesia local a la que pertenecemos, está en las manos de todos y cada uno de los que la representamos. No es solamente responsabilidad del pastor el llevar adelante a la iglesia. Todos somos corresponsables, porque todos somos miembros de esta familia espiritual. Entonces necesitamos llegar a ese nivel de conciencia y ponernos a trabajar, poner manos a la obra. Entiendo que cuando la familia está compuesta por menores, es difícil muchas veces poderles asignar labores que puedan suplir las necesidades que como grupo tenemos. Pero cuando ya son adultos, a veces incluso hasta resulta incómodo el que existan necesidades y ese adulto tenga una actitud de brazos cruzados y de cero importancia para lo que acontece dentro de su núcleo familiar. Lo mismo muchas veces acontece dentro de la iglesia, porque algunos de ustedes ya llevan años en el evangelio y continúan solamente observando. Y creo que esto no es justo para el desarrollo de nuestra familia. Si realmente tú tienes una clara identidad de quién eres en Cristo y tienes claro un sentido de pertenencia en el cual consideres que esta es tu casa espiritual y que yo soy tu guía espiritual, que yo soy tu pastor, entonces te pido que escuches esta exhortación que procede de Dios. Debes de cambiar tu actitud porque no estás funcionando de acuerdo a tu diseño. Si nosotros no estamos poniendo todo lo que tenemos y todo lo que somos para el beneficio común de nuestra congregación, nosotros, amados hermanos, estamos estorbando al avance de nuestra iglesia. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el que no es conmigo, contra mí es. Y no pretendo que con estas palabras usted se ofenda y comience a faltar y se aparte del Señor. Yo no soy el que pierde. Usted es el que pierde. Pero necesitamos poner las cosas en claro y sobre la mesa para que entendamos cuál es nuestro nivel de responsabilidad. Por mucho tiempo se ha exigido mucho del pastor, pero nosotros como congregantes damos muy poco. Tenemos altas expectativas, pero muy poco compromiso, muy poca responsabilidad, muy poca reciprocidad. Y creo que hoy es tiempo de que cada uno de nosotros pueda autoexaminarse y darse cuenta en qué no está cumpliendo. Hace algunos años, escuché durante el proceso de división de esta iglesia, hace muchos años esta iglesia se dividió.
bajo otra administración. Y escuché en ese tiempo a un líder decir, la gente cristiana no debería sentirse comprometida con su iglesia, ni que estuvieran casados. ¿Sabe qué pienso de esta desafortunada declaración? Que está mal. Cuando usted llegó a esta iglesia, si usted se movió en el orden correcto, usted se acercó a mí y usted me pidió estar bajo mi cobertura. Y cuando yo accedí a darle la cobertura y a aceptarle como miembro de esta congregación, yo le pedí a usted, dentro de muchas cosas, lealtad, fidelidad y respeto. Y cuando hablamos de lealtad, no hablamos simplemente del hecho, de la forma en la cual usted se conduce cuando yo no estoy presente. Hablamos del nivel de compromiso y responsabilidad que usted debería de tener para todas aquellas actividades que dentro de esta casa se llevasen a cabo. Y cuando nosotros nos lavamos las manos en nuestra agenda, en nuestros compromisos personales o en nuestras preferencias, nosotros estamos dejando de ser leales. Leales a la causa, leales al propósito, leales al llamado. Y estamos dejando de ser leales a nuestro diseño. Porque si Dios nos trajo a este lugar y nos sembró en esta casa, es con un propósito. Y le puedo asegurar que no es el de que usted adorne la iglesia local. Dios no pagó por usted con la preciosa sangre de Cristo Jesús para que usted viniese a adornar este lugar. Dios envió a su Hijo al mundo para no perderle a usted, para pagar el precio por su rescate, para que usted fuese trasladado de muerte a vida, de oscuridad a luz, y usted pudiese proclamar las grandezas de Jesucristo. Pero si nosotros no nos estamos comprometiendo con el lugar donde Cristo nos sembró, amados hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo no deseo que el día de Cristo usted se presente delante del Señor con las manos vacías. Cada uno de nosotros es responsable de aquello que ha recibido de parte de Dios. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene grandes capacidades, grandes habilidades, grandes talentos que puestos al servicio de la obra del Señor pueden llevarnos hacia un mayor nivel de crecimiento. Pero muchas veces como iglesia estamos muy limitados. ¿Por qué? Porque la gente no quiere servir y porque los que sirven para todo pretextan. Lo digo con vergüenza. Este año vamos a cancelar nuestra escuela bíblica de vacaciones. ¿Sabe cuál es el por qué? Porque los maestros no tienen tiempo. Y lo mismo acontece con otras áreas de servicio, donde la gente se lava las manos y dice, es que no tengo tiempo. Es que no se ajusta. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde tu responsabilidad? ¿Dónde tu sacrificio? ¿Dónde tu entrega? Las reuniones de evangelismo, el día del ungimiento podemos ver una fila de un extremo a otro, pero en las reuniones de oración son siempre un puñado. Las reuniones de intercesión acontece lo mismo. Amados hermanos, si nosotros no nos movemos conforme a diseño, no estamos funcionando. ¿Con qué cara te vas a presentar delante de Cristo el día en el cual tengas que estar delante de su presencia? ¿Tú crees que va a ser suficiente el nunca tuve tiempo? No pude. Vean lo que nos enseña la Escritura. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 29, verso 11. Como familia tenemos que entender que más allá que estar reunidos en este lugar para pasar un buen momento escuchando música y a alguien hablar, debemos de saber que lo que Dios desea para cada uno de nosotros se enfoca en nuestra trascendencia espiritual.
Jeremías capítulo 29, verso 11. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Muchas veces hemos trabajado sobre este pasaje y la deducción que a mí más me gusta, la síntesis que más abrazo de este pasaje es simple y tiene que ver con que Dios no está improvisando con nuestra vida. Dios tiene un plan. Y muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros no estamos dispuestos a comprometernos más, es que limitamos nuestra capacidad de ser bendición a la comunidad en la que Dios nos sembró. Diga después de mí, Dios me sembró. Dios me sembró. Mire, si somos como iglesia el jardín de Dios, debemos entender que va a haber personas que van a llegar a este lugar como una plaga que destruye. Otros van a llegar con un fin específico, posiblemente ser sanados, ser restaurados o ser catapultados hacia su destino. Está bien, pero lo que quiero enfatizar es que ninguno de nosotros debería creer o considerar que no tiene nada que presentar delante del Señor. La pregunta obligada es, ¿qué estás ofreciéndole a Dios con tu vida? No se trata simplemente de tu canto, no se trata simplemente de tus finanzas, se trata de todo lo que tú eres. Cuando trabajamos en nuestro sentido de pertenencia, amados hermanos, y comenzamos a visualizar la vida desde la perspectiva del pacto que hemos hecho, todo en torno a nosotros cambia. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros no nos atrevemos a abrazar un mayor nivel de compromiso con nuestra iglesia local. Porque primeramente no hemos estado dispuestos a tenerlo con Dios. No conozco a una persona que tenga un compromiso firme con Cristo y no tenga ese mismo nivel de compromiso con su iglesia local. Porque el sentido de pertenencia no es algo que podamos separar de Dios y su iglesia. Entonces necesitamos comenzar a desarrollar más ese sentido de pertenencia. Y algo que le dejo de tarea es que usted descubra en oración si realmente esta es su iglesia. Porque posiblemente alguno de ustedes lleva tiempo sintiéndose incómodo en este lugar. Posiblemente algunos de ustedes lleva tiempo pensando buscar un lugar que le satisfaga de forma diferente, que le haga sentir nuevas emociones. ¿Sabe? Yo creo que cuando usted llega a este lugar y tiene la convicción de que Dios le sembró en este lugar, sí llegamos a tener un nivel de compromiso como el de dos personas cuando deciden unir sus vidas. Y sea que vengan tiempos de paz o tiempos de guerra, vamos a estar juntos. Sea que vengan tiempos de enfermedad o haya tiempos de salud, vamos a estar juntos. Sea que haya tiempos de abundancia o tiempos de escasez, vamos a estar juntos. El problema es que muchos de nosotros estamos buscando una iglesia que simplemente nos sirva, nos dé, nos beneficie. Y entonces, ¿dónde está nuestro compromiso como miembros de la familia de Dios? ¿Se imagina usted tener dentro de su familia a un adulto que no es funcional? ¿A un adulto que quiere que todavía se le trate como a un niño? Ya tiene la capacidad de con su fuerza aportar, ya tiene la capacidad de con su fuerza enriquecer a la familia, pero no. Quiere que se le trate como un niño y que se le deje estar en la consola o en el celular todo el día. Que se le dé dinero los fines de semana, pero no le puedes siquiera pedir que limpie la casa o que barra o que lave los trastes porque entonces se ofende. Ay no, ya me quieren de su esclavo. ¿Cuántas veces nosotros como miembros de la iglesia actuamos de esa manera? Que otro lo haga. ¿Por qué voy a servir yo talento? ¿Por qué voy a elaborar yo alimentos? ¿Por qué voy a darle clase yo a niños que ni siquiera míos son?
¿Por qué voy a estar orando por los problemas que otros mismos se generaron? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está nuestro sentido de pertenencia? ¿Dónde está nuestro esfuerzo por la unidad? Muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos moviéndonos de forma funcional. Cuando nosotros nos comprometemos, es que la incomodidad del sacrificio, el esfuerzo, las situaciones ásperas que muchas veces vivimos entre nosotros, las fricciones, los desalientos y las decepciones no pesan. Porque van a existir. Si usted no ha tenido una experiencia lo suficientemente profunda con la iglesia, es que usted todavía considera que todos dentro de la iglesia son perfectos. Pero déjeme decirle algo, no lo somos. No lo somos. Semanas atrás, platicando con nuestro líder de redes sociales, implementamos un curso para aquellos que lo quisieran tomar enfocado en el emprendimiento. Él estaba sumamente emocionado y hablaba conmigo y me contaba sus ideas. Y como pastor, iba a expresar como buen pastor, pero no creo llegar todavía a ese nivel. Como pastor, le tuve que advertir algo para proteger su corazón. Y le dije, vas a conocer una nueva faceta de la iglesia, prepárate. ¿Cuál es esa nueva faceta? Donde la gente no te diga que no y no te diga que sí y solo te ignore. Porque muchos de ustedes así son. Como su pastor los dirijo en la dirección que pienso que Dios nos está llevando como iglesia local. Y muchos de ustedes no dicen no, no dicen sí, pero solamente me ignoran. ¿Dónde está el nivel de compromiso? ¿Dónde está nuestro nivel de sujeción? Muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos actuando como miembros de esta casa espiritual, como parte consciente de esta familia que está representada en nuestra iglesia local. Y mira, entiendo que no te guste mi liderazgo. Entiendo que no te sientas cómodo. Pero si Dios te sembró en este lugar, es porque Él tiene un propósito para tu vida que vendrá solo y únicamente a través de tu conexión conmigo. Pero si tú dices que no y que ese no es tu lugar y no tienes un sentido de pertenencia, tú eres libre para ir a donde tú crees que el Espíritu de Dios te está guiando. Pero lo que puedo garantizarte es que si tú te alejas del propósito de Dios para tu vida, no te va a ir bien. Tenemos que ser serios en esto. Esta es una reunión de familia. Si tú no estás aportando para tu iglesia local, si tú no estás enriqueciendo tu iglesia local, si tú no estás fortaleciendo tu iglesia local, no estás funcionando. Ya es tiempo que todos nosotros, los que llevamos más de 6 meses como miembros de esta iglesia local, nos hagamos responsables. Ya no somos bebés en la fe. Y sabe, algunos llevan años y todavía hay áreas en las cuales no están dispuestos a rendirse, a formar parte de. Los que tienen hijos adultos, yo les pregunto sin que me respondan, ¿qué sienten cuando se acaba el gas y les dicen a aquellos adultos que forman parte de su grupo, oye, ya se acabó el gas? Ah, yo ni me baño. ¿Qué clase de respuesta es esa? Era para darle una entre oreja y oreja. No tenemos responsabilidad, no tenemos compromiso. ¿De dónde obtenemos para la luz? ¿De dónde obtenemos para los servicios? Y muchos de ustedes solo vienen, se sientan, comen y ni siquiera el plato recogen. Somos una familia que requiere, amados hermanos, de que todos tomemos responsabilidad. No eres el niño bonito de PDD Aeropuerto. Somos una familia que debe de coparticipar en todas
y cada una de nuestras responsabilidades como iglesia. ¿Usted cree que como pastor me satisface el estar cancelando proyectos de trabajo que se planifican con tiempo? Cuando estamos hablando de la escuela bíblica de vacaciones, no deberíamos de estar hablando de un evento que se platicó hace 3 semanas. Deberíamos de hablar de un evento que se tiene pensado y que se tiene claramente definido un año antes. ¿Qué es lo que falta? Voluntad. Determinación. ¿Cuántos de ustedes han sido invitados para elaborar alimentos y responden bien fácil? Yo no puedo. No es que no puedas, es que no quieres. Ahora, si tú vas a venir a predicar a este lugar, mira, yo con gusto lo hago. Años antes lo he hecho. Pero cada uno de nosotros debe de entender cuál es su función. ¿Cuál es nuestro diseño? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Mira lo que dice la Escritura. Vamos nuevamente allí a Jeremías, pero el verso 7. Jeremías capítulo 29, verso 7. ¿Lo tiene? Subraye ese texto. Yo le animo a que usted se lo grabe en el corazón. Y dice así: además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Cambie ciudad por iglesia local. Si lo leemos de esta manera, diría lo siguiente: además, busquen el bienestar de la iglesia local donde los he sembrado y oren por su iglesia local, porque del bienestar de ustedes depende. El bienestar de ustedes depende del bienestar de su iglesia local. ¿O será que no amamos nuestra iglesia local? ¿O será que menospreciamos a quienes nos presiden? Y venimos a este lugar solo porque nos queda de paso. O porque hay algo que dentro de ese lugar nos gusta. Posiblemente la alabanza, posiblemente la convivencia. Hay personas que me caen muy bien, con las cuales me llevo bien. Podría ser el caso, pero yo creo que limitar nuestra capacidad para trascender a cosas tan superficiales como estas sería limitar mucho lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Es claro lo que el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, declara, y él dice: busquen el bienestar de su iglesia local. El bienestar de ustedes depende del bienestar de su iglesia local. Necesitamos comprometernos más con nuestro servicio, con nuestra iglesia, con todo lo que dentro de esta acontece. ¿Por qué? Por lo siguiente, mire. Como hijos de Dios debemos tener presente que cada uno de nosotros debe de presentar su vida como una ofrenda de olor grato delante de Dios. Lo cual implica rendir ante el Señor lo que somos y hemos recibido de parte suya, buscando con ello realizar las obras que Él hizo y esforzándonos porque éstas trasciendan en bendición para aquellos que nos rodean. Debemos de ser luz. El Señor Jesucristo dijo: no se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón. Al contrario, se pone en lo alto de una repisa para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Está de acuerdo con ello? Y él después añade y dice: así sea la luz que está en ustedes. Debemos de ser un factor de bendición para las personas que nos rodean, mayormente a aquellos que comparten nuestra fe. En este sentido, todos y cada uno de nosotros debería de esforzarse, amados hermanos, por enriquecer su iglesia local. Cuando nuestra entrega o servicio no trasciende en bendecir a otros, nuestra entrega no es bien recibida de parte de Dios porque no está pensada en glorificarle. Todo lo que tú hagas debe de tener como objetivo que en ello Dios sea glorificado. Si lo que yo hago no trasciende en bendición para otro, esto no es bien recibido de parte de Dios porque no está hecho
o pensado en glorificarle. Hay personas que dicen, bueno, mi devoción a Dios y mi odio al semejante. No es posible. El apóstol Juan declara que el que no ama a su hermano es semejante a un homicida. ¿Y cuántas veces nuestras diferencias nos debilitan? Ay, es que ese hermano o esa hermana que preside tal ministerio es insoportable. Bueno, posiblemente Dios quiere que seas perfeccionado a través de la imperfección de tu hermano. ¿Cómo? Hierro con hierro se afila. Y el hombre en su trato con otro hombre. Esos hermanitos que para ti llegan a ser como una piedra en el zapato, pueden ser el instrumento que Dios está utilizando para mostrarte aquellas áreas que en ti necesitan ser perfeccionadas. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque vemos las cosas desde el contexto de nuestra formación. Para algunos de nosotros, algunas experiencias nos pueden remontar a heridas no superadas que surgieron en nuestra infancia o en nuestra adolescencia o juventud, pero para otros simplemente no pasa nada. Y en esas debilidades, en esos contrastes, es donde debemos de buscar priorizar la unidad, mantenernos firmes en nuestro sentido de pertenencia y no permitir que ninguna situación afecte nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos muchos y muy diferentes, no obstante, somos un solo cuerpo. Cuando hablamos de nuestras responsabilidades y compromiso hacia las cosas de Dios, hacia nuestra iglesia local, no estoy hablando de obligaciones, porque la obligación nos resta libertad. Usted me ha escuchado muchas veces decir que yo trabajo con la voluntad de cada uno de ustedes. Pero estamos llegando a un punto, amados hermanos, a un punto de no retorno, donde necesitamos sentarnos a dialogar, porque ya ustedes están demasiado grandes para que yo siga tratándoles como si fueran niños menores de edad. Nos está faltando verdadero compromiso, nos está faltando responsabilidad, nos está faltando amor, nos está faltando empatía, nos está faltando disciplina. Y es triste que solamente un puñado dentro de toda la membresía de la iglesia sea la que está comprometida y se responsabilice de llevar a cabo aquello que recibió de parte del Señor. Nuestros ministerios, la manera en la cual nosotros servimos a Cristo, no lo recibimos como favor personal del pastor. Lo recibimos como un voto de confianza de parte de Dios. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Lo hacemos bola y lo echamos al bote de basura cuando nosotros queremos. Yo reflexionaba sobre situaciones que he estado viviendo en la iglesia durante los últimos años y llegaba a la conclusión de que cuando realmente amas a alguien no lo tratas como una hoja que ya es desechable, la haces bola y lárgate. Siempre fuiste lo peor, siempre fuiste lo malo, siempre fuiste lo más vil. No, cuando realmente amas algo no lo sueltas tan fácil. Y sabes que he visto que muchas personas sueltan con mucha facilidad sus ministerios que dicen que recibieron de parte de Dios. Y la realidad es que ni siquiera les importa qué va a pasar después de. Y eso no está bien. ¿Somos una familia, sí o no? ¿Somos miembros de la familia de Dios, sí o no? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? ¿Dónde nuestro compromiso? ¿Dónde nuestro sacrificio? ¿Dónde nuestra entrega? ¿Dónde nuestro amor? ¿Dónde nuestra aportación?
Si algo a mí me gusta destacar son las iglesias de provincia y el corazón tan noble que tienen. Iglesias que usted ve que Dios prospera y que Dios lleva hacia grandes cosas por la disposición de su corazón. Muchas iglesias a las cuales sirvo en el Estado de México tienen grandes templos, enormes. Y cuando tú observas, te das cuenta que allí la gran mayoría son comerciantes, agricultores, personas que no tienen una carrera, una profesión, empresas, negocios, pero tienen disposición. Imagínese usted que como familia, le cuento una anécdota para introducir a esto. Hace un par de años teníamos una sala que estaba mejor la que usted se pudiera encontrar en el camellón. Así les decía yo a mis niños, les decía, miren, esa sala está, ese sillón está mejor que el que tenemos en casa. Es increíble que dos personitas puedan hacer pedazos un sillón que yo llevé a casa nuevo. Y decía, mira, Ana Laura, vamos a llevarnos ese sillón, solo lo lavamos y mira, está mejor que el que tenemos. ¿Usted cree que hubiera sido congruente o correcto decir de mi parte, no vamos a poder comprar un nuevo sillón hasta que ustedes dos aporten la mitad del sillón porque son ustedes los que prácticamente lo usan? Uno tiene 6 años y la otra tiene 8. Pastor, ¿cómo crees? No tienen la capacidad. Pero ¿qué tal si tuvieran 35 y 40? La cosa cambia. Muchas necesidades dentro de la iglesia, proyectos, visiones, metas. No las hemos alcanzado porque tengo muchas personas que no aman su casa espiritual. No están respaldando mi ministerio como pastor. Yo no vengo a rasgarme aquí los vestidos. Yo vengo a decirle que le hace falta a usted más compromiso con lo que Dios puso en sus manos. Si usted a mí no me quiere amar, si usted a mí no me quiere respetar, si usted a mí no me quiere honrar, no tengo problema con eso. Pero sí tengo problema con una cosa, que usted se siente en mi mesa, coma, y no quiera comprometerse con las responsabilidades de la familia. Y eso implica la manera en la cual usted está sirviendo a Cristo dentro de esta iglesia local. Ahora, si usted no está sirviendo a Cristo dentro de su iglesia local, pregunto, ¿de qué manera está sirviendo a Cristo? Necesitamos hoy darnos cuenta que solo en la medida en la que decidamos ser bendición a otros, será que valoremos lo que de Dios hemos recibido. Necesitamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta, amada iglesia, que nos está faltando compromiso. Nos está faltando ser más responsables. Si realmente somos parte de esta casa espiritual, si estamos conscientes de que Dios nos sembró en este lugar, necesitamos actuar. Vean lo que dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 4. Para tener esta plática con ustedes tuve que orar mucho tiempo. Y créanme que no vengo enojado, no vengo molesto para nada. Vengo solo a exponer lo que Dios ha estado mostrándome ya por tiempo que está aconteciendo en la iglesia y que muchos de nosotros no estamos dispuestos a actuar. No sabe cuántas veces le dije al Señor, yo no quiero ser duro con tu iglesia. Pero estamos llegando a un punto donde el de 40 no quiere salir a trabajar.
¿Quieres seguir pegado a la consola del videojuego? Y que no solo eso, encima me exige que le compre sus juegos. Ya no estás para eso. Entiéndelo. ¿Cuánto tiempo llevas de bautizado? A ver, haz memoria. No me digas la cantidad de años, pero ¿cuánto tiempo llevas de bautizado en agua? ¿Cuántos ya son añejos en Jesús? Ya estamos añejos en Cristo y seguimos sin comprometernos. Primera de Pedro capítulo 4, versos del 10 en adelante. Dice la Escritura así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así será Dios en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la finalidad de mi servicio? Que Dios sea glorificado. ¿Comprende esto? Si yo sirvo, voy a servir con la mentalidad y con la finalidad de que a través de mi vida Dios sea glorificado. Ahora, hay dos formas de servir. O sirves predicando y enseñando, o sirves realizando actividades que enriquezcan y fortalezcan a tu familia espiritual. Muchas veces lo he dicho y hoy lo repito, yo no recibí de Dios un micrófono. Yo recibí de Dios un ministerio. Y si usted tiene una palabra que compartirle a la iglesia, acérquese. Pero necesitamos entender eso. Si queremos trascender, necesitamos comprometernos y poner al servicio de los demás lo que hemos recibido de parte de Dios. Vuelvo a leer el verso 10 y dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Yo le pregunto, ¿qué hace usted bien que pueda añadir grandeza a su iglesia local? Lo que usted sabe hacer bien podría beneficiar a la iglesia de muchas maneras. Pero eso requiere de que nosotros estemos dispuestos a brillar, a alumbrar. ¿Comprende? Mire, nuestro crecimiento espiritual está determinado no solo por la voluntad de Dios. Recuerde ese pasaje donde el apóstol Pablo dice: uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el Señor es el que da el crecimiento. Bien, a veces idealizamos y decimos: es que mi crecimiento depende solo de lo que Dios quiera. Pero no solamente es esto. Si abrimos un poco más la visión, nos daremos cuenta que nuestro crecimiento espiritual está determinado no solo por lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino particularmente por la determinación con la que cada uno de nosotros abraza sus funciones dentro del cuerpo de Cristo y se compromete con realizarlas. Escúchame una cosa, si tú dijiste amén a un área de servicio y esa área de servicio no está siendo mejor por causa de tu presencia en ella, tú no estás siendo eficiente en el desarrollo de tu ministerio. El día jueves orábamos y mientras yo oraba e intercedía por el equipo de intercesión, el Espíritu Santo me hizo sentir de una forma muy profunda la necesidad de que los intercesores hagan suyas las cargas de sus hermanos. No formamos parte del equipo de intercesión para enterarnos de los problemas de la iglesia, para morbosear en torno a las situaciones que en la iglesia se viven. Somos parte del equipo de intercesión entendiendo que tenemos la responsabilidad de presentarnos delante de Dios para ponernos en el lugar de aquella persona que está atravesando por necesidad, sin juzgar, sin prejuiciarme, sin generarme ideas.
simplemente llevando una carga delante de Dios. Hay un principio en el liderazgo que dice que todo sale adelante o todo fracasa de acuerdo al liderazgo que desarrollemos. Y hay áreas, amados hermanos, dentro de nuestra iglesia local que no están bien, que no están creciendo, que no están avanzando. ¿Por qué? ¿Porque nos estamos enfrentando a una generación que es demasiado dura? No. La realidad es que volvemos al punto de los 3 elementos fundamentales. Nos está haciendo falta sentido de pertenencia. Nos está haciendo falta el tener una correcta identidad. Nos está haciendo falta el esforzarnos por mantener vivo el vínculo de la unidad entre nosotros. Es lamentable cuando dentro de la iglesia muchos están llevando cargas que otros solo observan. Necesitamos responsabilizarnos y abrazar la función que Dios nos ha otorgado dentro del cuerpo de Cristo, comprometiéndonos con hacerlo y hacerlo bien. Si tú te comprometiste con el ministerio de evangelismo, si tú te comprometiste con el ministerio de enseñanza a adolescentes, si tú te comprometiste con el ministerio de jóvenes, si tú te comprometiste con el ministerio de elaboración de alimentos o de librería o de audio y producción o de alabanza, debes de saber que se esperan de ti resultados. Y si no estás dando los resultados adecuados, no estás funcionando de manera correcta. Vean lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 25. ¿Sabe qué necesito de usted para que esta palabra no se salga por su otro oído? Humildad. Para que usted se dé cuenta qué es lo que no está haciendo, qué es lo que le falta. Mateo capítulo 25, verso 14 en adelante dice la Escritura así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Diga después de mí, según su capacidad. ¿Recuerdan lo que leímos al principio cuando la Escritura dice que a pesar de ser muchos los miembros, no obstante somos un solo cuerpo? Bueno, pues cada uno de los miembros dentro del cuerpo de Cristo tiene diferentes capacidades. Por ejemplo, ¿qué dedo en su mano derecha, si usted es diestro, o en su mano izquierda, si usted es zurdo, es el más fuerte de su mano? El pulgar. ¿Cuál es el más débil? ¿Que se lo corten? ¿Por qué? Pues es bien débil. ¿Con cuál usted se rascaría la oreja? Conforme a diseño, necesitamos darnos cuenta que cada uno de los miembros del cuerpo es valioso. Tú eres valioso. Ay, pastor, pero es que a mí no se me da el hablar en público. Tienes otras funciones. Tienes otras habilidades. Es que yo no sé hacerlo. A mí me gustaría saber. Ninguno de nosotros nació sabiendo. Todos fuimos capacitados, llegamos a un área de servicio y fuimos entrenados. ¿Usted cree que yo nací siendo pastor? No, yo pasé por todas las áreas de servicio.
De mis primeros ministerios fue el ser líder de jóvenes. También fui maestro de niños. A mí no me pueden venir a cuentear y a decirme, ay, es que es muy difícil, y es que yo no puedo, y es que yo no tengo tiempo. No quieres. Ay, es que mis hijos, yo también tuve hijos. Es que mi cuarentena. Hello. A veces falta disposición para comprometernos más. También estuve en el ministerio de decanes, en el ministerio de intercesión, y muchos de los ministerios que desempeñé, ¿qué cree? Los desempeñé solo. No tenía un equipo de 14 personas rodeándome. Que a veces es increíble, o sea, piense nada más en esta realidad de la que tenemos en Iglesia para Niños. ¿Cuántos elementos tienes, Belén? 14 personas al interior de Iglesia para Niños. Si cada uno de estos, o por pareja, supongamos, 2 de estos van a dar una clase semanal, ¿cuánto tiempo debe de pasar para que esa misma pareja vuelva a dar clase? 7 semanas para que me diga, no lo hago porque no tengo tiempo. ¿No es algo vergonzoso? Yo crecí en un ambiente donde la maestra de escuela dominical me daba clases todos los domingos y todos los días entre semana. Muchos de nosotros procedemos de iglesias tradicionales que teníamos una sola maestra de niños. Y ella se encargaba de controlar al grupo desde los de 2 años que le llevaban hasta los grandecitos de 12. ¿Cuál era el problema? Ninguno. Todos salían aprendiéndose su texto de memoria, todos cantaban al final de la reunión, todos participaban del culto. Hoy nos vemos cada 7 semanas y decimos, no puedo, discúlpame, cancélame porque no tengo tiempo. ¿Cuántas personas tienes en el equipo de alabanza? 11 personas en el equipo de alabanza. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que otra persona vuelva a ministrar si estamos formando equipos de 4 personas? Alrededor de 3 semanas. ¿Y no lo podemos hacer bien? ¿Cuánta gente tienes en el equipo de intercesión? 12 personas. Y hay áreas, amados hermanos, que no están avanzando como deberían. En Edecanes, ¿cuántos tenemos? 10. Hace falta gente que sirva, hace falta gente que se comprometa, hace falta gente que quiera añadir grandeza, su grandeza, a las áreas de servicio. Dice la Escritura que a cada uno se le dio según su capacidad y luego Él se fue de viaje. Aquí nos está narrando a Cristo que Él nos dejó al frente de la familia. Tú y yo estamos al frente de la familia de Dios. Y sabes algo que a veces no consideramos es que un día se nos va a pedir cuentas. ¿Tú crees que yo me voy a conformar con darle a Cristo la respuesta de es que no quisieron? Esa no es una respuesta de su servidor para Cristo. ¿Qué hiciste, Samuel? Cuando tal ministerio no estaba dando resultados y estaba impidiendo el avance de mi obra. Ay, señores, que no querían. ¿Usted cree que esa es una respuesta? Tengo que hacer cambios y modificaciones en la estructura de la iglesia. Y yo sé que hay personas que se van a caer de este barco, pero quiero personas comprometidas. Quiero personas que realmente amen su iglesia local, que realmente tengan una identidad espiritual y que realmente estén dispuestas a luchar por la unidad del cuerpo de Cristo. De nada me sirve tener staffs numerosos si el pretexto de la mayoría es no tengo tiempo. Si no tienes tiempo, no te comprometas. Si hay algo que a mí en lo personal me molesta son las relaciones intermitentes.
La intermitencia de una persona que no te sabe decir dónde realmente estás parado, para mi forma de ser es muy complicado. ¿Y qué es lo que yo pido de ustedes como congregación? Que se comprometan. Que su sí sea sí y su no sea no. Y si después de esta reunión te acercas y dices, pastor, bendíceme porque este es el último día que vengo a este lugar, dame una carta de traslado, con todo gusto y con amor te la entrego, deseándote lo mejor para tu vida. Pero si tienes convicción de que este fue el lugar donde Dios te sembró, alíñate. Alíñate, porque al final de cuentas, ¿quién va a trascender? Tú. ¿Quién se va a desarrollar? Tú. ¿Quién va a madurar? Tú. ¿Quién va a tener un fruto que pueda presentar delante de Dios? Tú. Dice la Escritura, el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Te pregunto, ¿estás preparado para que Cristo arregle cuentas contigo de lo que puso en tus manos? A ver, Miguel Ángel, vamos a arreglar cuentas, te dirá Cristo. ¿Cuántos años estuviste caminando conmigo? Tantos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo enriqueciste tu iglesia? ¿Cómo sostuviste los brazos del pastor que puse como un regalo a tu vida? ¿De qué manera la iglesia se vio beneficiada e impulsada por tu vida? A ver, Gabriel, ¿qué fue lo que hiciste durante el tiempo en el cual te sembré y te coloqué en tu iglesia local? Araceli, ¿qué es lo que has hecho? Todos un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuentas de aquello que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Pero fuera de esa intimidad, también será considerado lo que nosotros hayamos hecho para el desarrollo de nuestra iglesia local o lo que le hayamos negado a nuestra iglesia local. ¿Le estás negando a tu iglesia local habilidades que en ti hay? Mira, tal vez tú eres buenísimo en la ortografía. ¿Podrías ayudarnos en todas las faltas de ortografía que presentamos a veces en los cantos o tu servidor en las láminas? Tal vez tienes una habilidad para poder apoyar y ayudar a que el servicio dentro del cuerpo de Cristo sea mejor. ¿Por qué no lo hacemos? Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Luego también el que recibió 2,000 monedas, Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó. Ya no viene a informar, ya se quiere justificar. Y déjame decirte que cuando tú en un vínculo buscas justificar tus acciones, es porque no estás haciendo lo que podrías hacer mejor. Y creo, amados hermanos, que en ese sentido, en cuanto a nuestro vínculo con esta iglesia local, iglesia a la que pertenecemos, iglesia en la cual Cristo nos sembró, necesitamos hacer a un lado los pretextos. Y darnos cuenta que si tenemos un alterón de trastes en la cocina, podemos tener un poco de empatía
Y no solamente reprender los trastes sucios, sino estar dispuestos a remangarnos las mangas y hacer la diferencia. Pero, ¿qué requiere esto? Amor, empatía, tener el nivel de madurez para poder ver la necesidad. ¿Usted cree que a mi hijo José de 6 años le interesa ver el alterón de trastes sucios? ¿Qué le preocupa a José? Que su celular tenga más del 1% de pila. Es lo que a él le preocupa. Si su celular tiene el 1%, está ya buscando el cargador. Doy gracias a Dios porque ya lo limitamos con el tiempo. Ya hay una aplicación a través de la cual se puede revisar el contenido que él visita y también ponerle un temporizador. Entonces, cuando ya se le está acabando el tiempo, entra como su periodo de ansiedad. Pero es tiempo de ponerlo a hacer otra actividad. Pero no le puedo exigir a él y decirle, oye, ¿qué no te das cuenta que está el alterón de trastes? Porque su nivel de madurez no le da para darse cuenta de esa clase de necesidades. Pero cuando tenga 14, la cosa será muy diferente. Ahora, de acuerdo al tiempo que llevas conociendo a Cristo y caminando con Cristo, ¿en qué etapa crees tú que estás? Porque mucho va a partir de ese nivel de conciencia. ¿Eres de los hijos mayores? ¿Eres de los adolescentes dentro de la iglesia? ¿Eres de los bebés? ¿Qué tipo de creyente eres? Porque podemos estar añejos en Cristo y no haber madurado y seguir considerando que somos lo que hace bonita esta iglesia. Este hombre comenzó a pretextar y le dijo, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado... no, está ahí en 24, ok, gracias. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas y dijo, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. ¿Cuál fue su justificación? No nos dice la Escritura que lo que él está diciendo sea verdad. Si usted quiere realmente descubrir si hoy yo soy demasiado estricto con usted o soy demasiado inflexible, yo le animo a que busque en YouTube las primeras predicaciones que subí a la red. Usted va a notar cómo en la línea del tiempo me he vuelto muy tierno, muy amoroso, muy comprensivo. Como hoy lo que le digo, se lo digo con tanto amor, que hace 16 años llevo de ministerio, de servir a Cristo, casi 17 años como pastor, pero sumémosle a 9 años que estuve sirviendo al Señor desde 1999, algo así. Llevo 25 años aproximadamente sirviendo a Cristo. Y ha habido una fuerte transición en mí. Pero tampoco puedo, amados hermanos, no hacer nada. Porque si hay alguien responsable de esta iglesia local ante Dios, soy yo. Entonces necesitamos hacer ajustes, necesitamos hacer cambios y debemos como hijos de Dios dejar de pretextar. Lo que este hombre está diciendo de su Señor es falso, está basado en un prejuicio. Yo sabía, yo oí, yo pensé. No está hablando de una experiencia, está hablando de algo que él supuso.
Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó: siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiese recibido con intereses. Cada uno de nosotros es responsable de lo que ha recibido de parte de Dios. Y si lo que has recibido de parte de Dios no lo estás multiplicando, motiva a otros para que cumplan con la función que a ti te fue dada. Y de esa manera, tú puedas de alguna manera decir: Señor, yo no lo hice, pero motivé, impulsé, animé, facilité las cosas para que otros lo hicieran. Ese es tu banquero. Y en los que motivamos, animamos e impulsamos para que hagan lo que nosotros no podemos hacer, en ello también habrá para nosotros recompensa. Porque es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y luego el Señor dice: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. ¿Por qué? Porque tu fidelidad es la que te abre paso, la que te da acceso a las bendiciones de Dios. El que juntó 10,000 monedas no esperaba 1,000 más, pero su fidelidad le dio acceso a un extra. Y el que no supo multiplicar lo que recibió, sin eso se quedó. Necesitamos, amados hermanos, ser proactivos y entender que el propósito de Dios para nosotros es que podamos dar fruto. ¿Se acuerda usted de esa expresión bíblica en la cual el Señor fue a buscar fruto en una higuera? Tengo una conferencia de esto que titulé Un antojo no cumplido. Se le antojó un higo y fue a esa higuera buscando satisfacer su antojo y solo encontró hojas. La higuera tenía capacidad para poder actuar conforme a naturaleza y producir aquello que lograra traer satisfacción a Jesús. Alguno objetará y dirá: sí, pero la Escritura dice que no era tiempo de higos. Perfecto. Cuando menos lo esperes, serás probado. Y no basta con presentar delante de Dios solo una apariencia. Tenemos que dar fruto. Tenemos que ser ya hijos mayores. Decir: vamos a trascender porque estamos juntos. Porque yo sé quién soy en Cristo y porque sé que esta es mi familia, que esta es mi casa espiritual. Y porque quiero ver que la obra de Dios en este lugar avance. Esto no es responsabilidad de una sola persona. Es lo que todos como cuerpo podemos llegar a hacer. Así que le animo a que reflexione y que usted pueda convertirse en parte de una iglesia funcional, donde no basta que seamos iglesia. Necesitamos aprender a hacer iglesia. ¿Comprende? Mire, cada miembro de la iglesia local es responsable de funcionar para beneficio de todo el cuerpo. Cuando nos damos cuenta de que somos una parte importante del mismo, es que no podremos conformarnos con solo estar y recibir. Es tiempo de que como hijos de Dios participemos de la grandeza de nuestra casa y seamos de bendición para muchos. Se espera de cada uno de nosotros fruto y necesitamos buscar ser esa clase de cristianos que amen su casa espiritual. En 1 de Crónicas capítulo 29
versos del 1 al 6. Vean nada más qué hermoso ejemplo nos da la Escritura. Y dice: el rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios, el Señor. David tiene claro para quién hace lo que hace. Y luego vean lo que expresa: con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, lea conmigo: por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. David es un hombre que sabe que si Dios le da es porque le va a pedir, y que si Dios le pide es porque ya le dio. Vamos a tomar el papel de hijos mayores, de cristianos maduros, de gente que realmente ama su casa espiritual, sabe quién es en Cristo y tiene el deseo y la convicción de mantener intacto el vínculo de la unidad. Amén. Dice la Escritura: verso 4: 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Mire, David se para ante el pueblo y dice: vean lo que yo estoy haciendo. Cuando usted entra a esta casa espiritual, ¿dónde me ve siempre que usted llega? ¿Estoy en la parte de atrás esperándole ver? ¿Estoy allá en la esquina? ¿Estoy atrás atendiendo a mi celular? ¿Dónde me ve? Yo no le voy a pedir a usted algo que yo no esté haciendo. Y si usted piensa que yo puedo congregarme los martes y los jueves y el día domingo porque soy un vago que no hace otra cosa y que al final de cuentas esa es mi responsabilidad, usted no está entendiendo las funciones que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos como responsabilidad. Entiendo y respeto el que muchos de ustedes están a esa hora apenas saliendo de trabajar, o algunos de ustedes trabajando. Lo entiendo y lo respeto. Pero ¿qué hay con los que, teniendo la capacidad y los medios, no enriquecemos nuestra iglesia? David se tiene que poner como ejemplo para decirles: miren, hay un gran proyecto en el cual yo deseo que Dios sea glorificado. Y no voy a venir ante ustedes a ponerles cargas que yo no quiera llevar. Yo les voy a dar el ejemplo de lo que con amor he hecho y apartado para Dios. Desde que inicié el ministerio, me establecí una norma personal. Y mi norma personal es: nadie en esta casa va a ofrendar más económicamente que yo. Nadie en esta casa va a servir más físicamente que yo. Nadie en esta casa va a adorar más que yo. Nadie en esta casa va a orar más que yo. Yo no tengo que andar presumiendo todo lo que hago
en mis redes sociales como para obtener algún tipo de reconocimiento o admiración. Pero si hoy vengo a sentarme con ustedes a la mesa y decirles algo como familia no está funcionando, es porque de alguna manera necesitamos cambiar. Yo no quiero que tengamos una relación intermitente. No quiero dudar si mañana estaremos juntos o no. Mejor de una vez dime si tu sí es sí o tu no es no. Porque cuando las cosas son claras y me dices, ¿sabes qué? Hasta aquí yo respeto. Porque yo no me sé mover donde no sé qué lugar piso. Y como ministro de esta casa espiritual te digo con amor, eres bienvenido, eres amado, eres bien recibido, pero también considera que si ya estás en la etapa de servir, de engrandecer tu casa espiritual, es lo que se espera de ti. Esforcémonos más, trabajemos más por la obra de Dios. Al final, ¿por quién lo hacemos? Por Cristo, ¿no? ¿Quién dio su vida por nosotros? A mí cuando me llegan a decir, pastor, pero ¿por qué por servir a veces estás dispuesto a sacrificar tu familia, tus negocios, tu tiempo personal? Mi respuesta siempre es la misma, porque estoy consciente de que estoy pagando una deuda que es impagable. ¿Cuál? El haber sido perdonado. Jamás te olvides que el que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Y el que poco ama es porque poco se le ha perdonado. Y no tiene que ver con la cantidad de maldad que hayas cometido. Tiene que ver con tu nivel de conciencia de lo que has recibido de parte de Dios. Si amamos al Señor, no te ofendas con este sermón. Abraza lo que tienes que abrazar y resuelve lo que tengas que cambiar. Seamos una iglesia proactiva, madura, que avanza, porque nuestra iglesia local, amados hermanos, ya tiene suficiente con lo que los que la odian le desean. Tal vez usted no está consciente de esto, pero esta iglesia local es odiada por muchos. Mucha gente desearía que esas puertas se cerraran y no se volvieran a abrir. Y a algunos de ustedes eso no les importa, porque ven este lugar como una taquería, donde si un día ya no abre, habrá otra, donde puede ir a sentarme. Pero eso no se hace con lo que amas y mucho menos con lo que consideras familia. Entonces, despertemos a un mayor nivel de conciencia y participemos de todas las actividades que hay. Esforcémonos. Pequeños detalles, amados hermanos, harán grandes diferencias. Un cambio de actitud de nosotros siempre será benéfico. Amén. Y recuerde, si usted está aquí es porque Cristo aquí le quiso colocar. Pero entienda que ninguno de nosotros es ombligo. Es que yo serví hace muchos años, pero ya ahora ya no. Funciona. Sirve hoy. Eres de bendición, eres útil, traes grandeza. Hay cosas que tú puedes hacer que yo no puedo hacer. Imagínense a mí, yo les dije, yo he elaborado alimentos. ¿Sabe qué hago yo? Carne asada, unas hamburguesas. Cuando hice sopa en la pandemia, ni José se la quiso comer, ni mi perro se lo quiso comer. No le puedo asegurar que le haré una sopa que le guste.
Pero si tú, mujer, eres buena cocinando, puede ser de bendición. ¿Comprende? Necesitamos que todos participemos en esta casa. Todos aquí comemos, todos aquí nos vestimos, todos aquí, permítame la expresión, nos bañamos. No podemos ser indiferentes ante las necesidades que hay aquí. ¿Por qué? Porque una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y no piense que solo el diablo está esperando que se cierren esas puertas. Usted no tiene idea de la enorme cantidad de personas que desean que un día yo finalmente baje los brazos y diga: hagan lo que quieran, ahí nos vemos. ¿Por qué no lo he hecho? Sí, soy muy terco, pero no es por eso. Porque yo creo que mi mayor gozo será un día verte en la presencia de Dios con un galardón más grande que el mío. Eso anhelo. No vengo a este lugar para que ustedes me sirvan. Vengo a este lugar para servirles. Pero necesitamos entender cuál es nuestro lugar y que esta sea realmente tu casa. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Amado Dios, estamos delante de tu presencia y queremos darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos hablas, la manera en la cual tú nos ministras, la forma en la cual tú, Señor, hablas a nuestro corazón. Te ruego, Dios, que como hijos tuyos, hoy tu palabra nos haga comprender y entender qué es aquello a lo cual tú nos has llamado. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que todos los que formamos parte de esta casa espiritual y amamos esta casa, hoy despertemos hacia una nueva iniciativa, hacia un nuevo nivel de entendimiento. Ayúdanos, Dios, a corregir lo deficiente, de modo que nos convirtamos en una iglesia funcional. Sé tú en medio de nosotros, precioso Dios, y ayúdanos para agradarte y para honrarte cada día de nuestra vida. Nos presentamos ante ti y te decimos: cuenta conmigo. En su oración personal, sin que nadie más lo escuche, si usted quiere, en su sola mente, solo en su pensamiento, si esta es su convicción, dígale al Señor: cuenta conmigo. Me voy a comprometer y voy a amar tu casa y voy a buscar que en todo lo que yo haga tú seas glorificado. No me interesa el reconocimiento, ni me interesa la alabanza de otros. Solo quiero sumar a tu causa. Cuenta conmigo. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.